Todos nosotros utilizamos las redes sociales para todo. ¿Cuántos de ustedes cierran ese post? ¿Cuántos de ustedes dicen, ok, señores, ya se cerró la convocatoria? De 100, quizás el 50%, o quizás más, o quizás menos. A ver, me gustaría leerle, estamos 200 personas aquí, o sea, me gustaría verlas, o sea, ocasionalmente. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos esa cultura, no tenemos esa costumbre. Entonces, ¿cuál es la experiencia? O sea, puede ser que te lleguen muchos, o sea, ya tienes el candidato y no te dignas a preguntar, ni siquiera a contestar a esta persona. Entonces, así, vamos a ver, y así podemos enumerar muchas cosas de este tema de los... Aquí hay un punto importantísimo. Este es algo de un contacto mío, de la red social. Quiero que veamos y lo analicemos un poco. Lo que dicen los candidatos. En una época yo tenía un empleo y la pasaba muy mal. Asistía a miles, o sea, no tenía un empleo y la pasaba muy mal. Asistía a miles de entrevistas donde los reclutadores me llamaban alegremente para darme noticias que avanzaban en los procesos. Pero de pronto ya a la final, jamás me volvían a llamar para nada y nunca me contestaban el celular. Yo solo buscaba una pequeña respuesta. Señor, usted no fue elegido. ¿Cuál es la experiencia de este candidato? Acá hay algo interesante que quiero que analicemos todos. Cuando usted publica un aviso, ¿sí? Se necesita tal persona, se necesita para tal puesto X persona profesional, ¿qué hace usted? ¿Qué está levantando? Vamos chicos, acá lo tienen ustedes. Estás levantando expectativas. Sí, las diapos ahora les pasan, chicos, no se preocupen. Entonces, ¿qué estamos levantando nosotros primero? Expectativas en las personas. Ok, ¿qué más puede hacer? Vamos. Si puedes hacer algo por otra persona, ve y corre y llámalo, dice. Y tienes que llamarlo para decirle que no fueron elegidos, llámalo y busca las palabras correctas para decirle qué pasó. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Primero estoy levantando expectativas, chicos. Entonces, algo muy importante, si tú estás levantando expectativas, ¿qué debes hacer? O sea, si estamos hablando que esta evaluación o esta selección de personal centrada en las personas busca que la experiencia sea positiva en las personas, preguntan, aquí, ¿hay una experiencia positiva desde acá, desde el momento de la atracción o reclutamiento, como lo quieren llamar modernamente ahora, decimos que es atracción? ¿Hay una experiencia positiva? Sí, no. Es Leo. Incorrectamente. No. No hay una experiencia positiva. Entonces, vamos a leer más adelante. ¿Qué más dicen los candidatos? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Acá podemos ver algunas cosas que dicen los candidatos. Esta es una intro a lo que vamos a hablar después, chicos, todo el proceso, ¿sí? Pero quiero que veamos, o sea, antes de tocar este enfoque, que es experiencia positiva desde el reclutamiento, o sea, que veamos un poco cómo nos ven a nosotros como recursos humanos, como especialistas en selección de personal, cómo nos ven a las personas, cómo nos ven los postulantes. Dice. Hay mucho secretismo, o impersonales, o hay mucha competencia, poca o nula información, pruebas no conectadas con el puesto. Esta es una cosa muy, muy interesante cuando dice pruebas no conectadas con el puesto. Sucede que tú necesitas un gerente general, vamos a imaginar en un gerente general. Tú vas a seleccionar un gerente general y lo primero que haces, ¿sí? Recibes muchos candidatos con 2 maestrías o un doctorado, no sé, gente muy preparada para gerente general. Y lo primero que haces tú, coges tu prueba de inteligencia y te empiezas a tomar tu prueba de inteligencia. ¿Está correcto evaluar inteligencia para un puesto de gerente general? Pregunta a todos. Los leo, chicos. Mira, yo por mi experiencia, yo les diría, quizás no es importante, o sea, no es importante evaluar inteligencia, CI, o sea, no es tanto eso, sino que hay una prueba muy importante que se usa, que es la prueba de cambios, el test de cambios, no sé si ustedes lo han escuchado. El test de cambios es muy utilizado para evaluar flexibilidad cognitiva
en puestos de alta dirección. Entonces, ¿y qué pasa? De repente yo aplico mi dominós, no sé, o otra prueba de inteligencia, entonces no va. Entonces, es buscar el instrumento correcto para el puesto correcto. He visto muchos colegas, voy a seleccionar un chofer, ¿sí? Un conductor, voy a seleccionar un conductor. ¿Y qué prueba utilizas? A ver, vamos a ver, hagamos un ejercicio acá con ustedes. ¿Qué pruebas utilizan si ustedes si van a seleccionar un conductor? Les leo, chicos, a ver, ¿qué pruebas utilizan si van a seleccionar un conductor? Un DIS para un conductor, ya. Test de valores, Markov, un DIS, ya. Un test psicológico, pero ¿qué test psicológico, chicos? Test de Bender. Y el Bender para un conductor, ya, puede ser. Entrevista, test de habilidades de conducción, ya. Ok, un 16PF, factores de personalidad, motricidad, ok. Ya, batería de conductores. Un bumper, ok, bien. Hay algo acá, por ejemplo. Yo voy a evaluar un conductor. ¿Qué competencias necesito? Alguien decía por ahí valores, ¿sí? Atención, concentración, ¿sí? ¿Qué más necesito? Necesito saber su personalidad, Cuando yo digo voy a evaluar con un DIS, ¿estaría correcto usar un DIS para un puesto de conductor? ¿O puedo usar una prueba más sencilla? Que de repente, aunque el DIS es simple, el DIS es muy bonito, es simple, no hay tanta ciencia ahí, pero ¿la podría usar un DIS? ¿O con qué le podría reemplazar el DIS? O sea, recuerden que el conductor, ¿cuál es su grado de educación? Al menos acá en Perú, si seleccionamos conductores, ¿cuál es el grado de educación? Algunos han terminado la secundaria, otros no terminaron la secundaria, entonces, ¿por qué marearlo con test difíciles? Entonces, cuando nosotros hablamos de este punto, pruebas no conectadas con el puesto, a esto se refiere. Nosotros utilizamos una prueba incorrecta para un puesto quizás que no amerita hacer esto, ¿sí? A ver, vamos a leerlo. ¿Qué nos dicen aquí ustedes? Una prueba técnica. El SAVIC, sí, puede ser. Hay una prueba muy interesante que es la la batería de conductores, ¿sí? La batería de conductores y que es casi todo completa, que mide desde habilidad de coordinaciones visomotoras, una prueba que por ahí lo pueden ver ustedes. En realidad no es el tema, no es el tema explicarles qué test utilizarías, pero sí quiero que quede claro este punto. O sea, usamos pruebas que muchas veces no ameritan un puesto, no amerita un puesto. Y muchas veces no amerita ni siquiera utilizar test psicológicos. ¿Qué hago yo? Estoy, en otras palabras, haciendo que esta experiencia de este candidato sea negativa. ¿Sí? A menos de que sea paranoia, ¿no? O sea, entraré, no entraré y todo ese tema, ¿no? ¿Cómo nos ven? Este punto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? A ver, los voy a leer antes de iniciar. Difícilmente va a responder una prueba como el DIS, pruebas adecuadas, las pruebas se dan indicadores, entrevista personal. Yo les recomiendo, por eso les decía, tienen ahí la prueba de conductores, la batería de conductores, y eso, como la batería de conductores fue hecho en España, es un poco, tiene un índice un poco de dificultad. Entonces, no es aplicarla toda, sino que aplicar algunos subtests de esa batería que sí te va a dar muy buenos resultados. Hablamos, si yo puedo evaluar DIS, a lo mejor puedo evaluar con un test proyectivo. Armen su batería ustedes, chicos. Como les digo, la intención de hacerles mención esto es para que ustedes tengan en cuenta que muchas veces nosotros, ¿qué cosa hacemos? Buscamos o cogemos cosas que no necesitamos para un proceso de selección. ¿Bien? Perfecto. Bien, chicos, entonces seguimos acá. ¿Cuál es el viaje de los reclutadores? Postulación, publicando, viralizando. O sea, tú tienes un puesto
y eres el analista de selección de personal o el asistente de selección, este es tu recorrido, ¿no? Postulo, primero publico, luego tengo una montaña de datos acá, ¿sí? Tengo una montaña de datos, luego un filtro, luego recién selecciono y cierro mi proceso. ¿Te imaginas todo esto? Actualmente no se usa mucho estas cosas, o sea, yo puedo usar de repente, vamos a ver más adelante cuál es el proceso, vamos a usar de repente de mano de alguna tecnología, alguna cosa les voy a mostrar, es importante que ustedes lo vean, ¿sí? Pero este es más o menos el proceso que nosotros, que tiene un reclutador. Si alguien es reclutador de ustedes ahí, me dice Elmer, sí, y verlo, ¿no? A ver, hobby saber, dice, ¿es necesario que las baterías tengan un tiempo de 2 horas aprox? Va a depender del puesto, te digo, o sea, si vas a aplicar puro test de 2 horas, te digo, esto es matar a tu candidato, o sea, no te sugiero. Si vas a hacer 2 horas, utiliza Assessment Center, utiliza dinámicas, utiliza otras cosas que te den más resultados. Es mi punto de vista, puede haber otro especialista que te diga, oye, sí, aplica estas pruebas, aplica todas las pruebas. No, yo personalmente estoy en contra de aplicar tantas pruebas. Aplica las pruebas necesarias, aplica las pruebas correctas y que te van a medir la competencia que vas a medir. Si tú vas a evaluar un supervisor, ¿qué competencias debo medir? Lo primero que debes hacer, si yo voy a evaluar un supervisor de planta, por decir así, o sea, lo primero que debo saber es coger mi perfil de puesto. A ver, mi perfil de puesto me dice que este señor va a hacer tales cosas. Para hacer tales cosas, ¿qué competencias necesita este señor? Necesita que tenga liderazgo, necesita que tenga proactividad, necesita que tenga capacidad de análisis, necesita que tenga solución a los problemas. Perfecto. Hasta ahí ya tengo más o menos un punto de partida. ¿Qué competencias? O sea, ¿qué test, qué instrumentos evalúan esto? ¿Cómo voy a evaluar liderazgo? ¿Cómo voy a evaluar solución de problemas? ¿Cómo voy a evaluar esa parte técnica? Normalmente personalmente hago, ¿qué cosa? O sea, evalúo con algunos test, algunas competencias, aplico el conocimiento técnico, un examen técnico, y aplico nuevamente, ¿sí? Y aplico mayormente dinámicas o Assessment Center según el caso. Lo vamos a ver, chicos, más adelante lo vamos a ir viendo, pero es importante que ustedes, antes de ponerte a hacer selección y todo, primero conoce tu perfil de puesto. Muchas veces, muchas personas nos metemos a hacer selección o nos metemos a publicar en un puesto de trabajo sin antes ni siquiera lo leíste el perfil de puesto. Ni siquiera sabes qué competencias necesitas. Y llega tu candidato y actúas en automático. No, mi empresa aplicamos estos test. Oye, tranquilo, ¿por qué tienes que aplicar test que no le sirven al candidato? O que no te sirven a ti. O te llenas de muchos datos que al final dices, oye, ¿de cuál uso? Entonces, es importante tomar en cuenta esos puntos a fin de que podamos tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si no hay perfil de puesto, pues lo creas, pues Mario. Es importante crear primero el perfil. Recuerda, si tú estás en un área de selección y tú haces selección sin tener un perfil de puesto, ahí estamos mal, hermano. Despídete tú solo. O sea, no puedes tú empezar a hacer selección de personal, ¿sí? No puedes hacer selección de personal sin antes tener un perfil de puesto. Paso número 1, chicos. Ese es fundamental. O sea, si tú estás haciendo eso, entonces, oye, despídete solo, hermano. Yo te puedo decir eso, sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Esta es unas pinceladas, chicos, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita estas son introducciones que nos va a servir para poder, tenerla clara y evitamos estos inconvenientes, ¿sí? Bien. Entonces, era el perfil. Entonces, ¿qué es la selección de personal centrada en las personas? Denme un minuto, alguien está hablando de un ruido, puede ser algún ruido que tengo acá. Denme un minuto para esto. Perfecto, mil disculpas, chicos. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es la selección? O sea, hace rato estábamos hablando de muchas cosas negativas. Del candidato dicen muchas cosas negativas, o sea, gente que postula mucho y nadie le dice nada si le llegó el currículo, si pues pasa a la siguiente etapa, no pasa. Sucede muchas veces que nosotros, sobre todo cuando somos cuando somos una consultora de recursos humanos, sucede que tienes tu candidato
sea, está perfecto, ¿y tú qué haces? Le dices, señor, le haces una evaluación, pasa la primera etapa. Has pasado la primera etapa y lo mantienes informado. Va a una segunda etapa. Te encuentras en una segunda etapa. Viene la tercera etapa donde ya tienes la entrevista con el cliente que tú tienes y en ese momento te olvidas de ser cordial, ¿no? El cliente dice, decide, es la terna finalista y decide, oye, ¿sabes qué? Tú estás dentro del contrato a la persona y tú ni siquiera le informas a esta persona. Antes eras muy amable y ahora ya no eres amable, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este tema de selección de personal centrada en las personas? Es una metodología que busca seleccionar al mejor candidato a través de métodos ágiles. Ya no esos métodos tradicionales, esos métodos tradicionales que siempre estamos 2, 3 horas dando exámenes o aplicando test. Entonces, aquí no, con esta metodología usas métodos ágiles que permiten la flexibilidad, inmediatez y experiencia. Aquí quiero centrarme, chicos. Este es un punto importantísimo, experiencia. Esta teoría se centra en este punto, que la experiencia sea positiva, tanto para el postulante y tanto para la empresa. Tu experiencia debe ser positiva. Si tú das una experiencia positiva, recuerden chicos, alguna vez has postulado a una empresa y no ingresaste, pero su proceso de selección fue impecable. ¿Qué haces tú? Así no ingresaste, tú dices, yo aprendí, o sea, yo salí de acá contento porque yo sí aprendí, me gustó este proceso. Entonces, sales así, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, en eso se trata. No logro escuchar nada, dice Judith. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver, un método ágil, cuando hablamos de un método ágil nos estamos refiriendo a métodos que permitan de una manera flexible llegar a un mismo proceso. O sea, yo puedo hacer selección de personal usando un Lego o usando una dinámica. Entonces es un método que no necesita hacer tanto proceso para poder llegar a algo que sí lo puedo obtener, ¿no? Entonces, acá chicos, este es un punto importante. Una experiencia positiva, igual personas felices. ¿Sí? Entonces, a ver, seguimos. Requisitos. Yo quiero implementar, a mí me gusta la selección centrada en las personas, quiero implementarlo. Muy bien. ¿Qué necesito para poder implementar esta metodología dentro de una empresa? Ahora vamos a verlo, cómo se ejecuta, cómo se hace, cuál es el proceso, cuál es ese paso a paso, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Primeros requisitos. Yo quiero implementar la selección centrada en las personas en mi empresa. Primero tienes que tener una cultura innovadora. Si hablamos del Estado, para que una persona postule al Estado, e incluso si ustedes se dan cuenta ahora, sobre todo en el Perú, y quizás en todo el mundo, ¿no? Espero no equivocarme, o Latinoamérica, si queremos decirlo así, pero si hablamos de nuestro país, Perú, yo quiero postular a un puesto X en el Estado. Han Hay algunas empresas o algunas instituciones del Estado que dicen, envía su currículo a tal correo o postula por una intranet. Pero hay otras que no. ¿Qué tienes que hacer? A ver, escríbanle ustedes. ¿Qué tienes que hacer? A ver, quiero leerlos, ¿eh? Correcto, ya es por concurso, pero ok. Pero estamos hablando de esta primera etapa de la etapa de reclutamiento. O sea, por más que sea por concurso, recuerda que estamos hablando de esa primera etapa de reclutamiento. ¿Qué tienes que hacer? Hay algunas empresas que te dicen, o algunas instituciones del Estado que te dicen, oye, ¿sabes qué? Llévale tu CV a tal lugar, ¿sí? A tal lugar. Han postulado, son psicólogos acá, la mayoría son psicólogos, imagino, debe haber un grupo, han postulado al Ministerio de la Mujer, ¿sí? ¿Y qué te dicen? ¿Dónde llevas tu currículo? En físico todavía, ¿no es cierto? Actualmente llevas en físico. Y llevas tu currículo en físico y desde el momento que te dicen, coloque el folio número 1 al folio tal, oye, es una selección totalmente, o sea, ¿puedo aplicar yo selección de personal centrada en las personas en este tipo de instituciones? No, yo te diría que no. Puede quizás una privada, yo he tomado el ejemplo de un Estado, del Estado.
pero puede ser que en una privada tengamos este tipo de cultura. Primero tienes que tener una cultura innovadora, una cultura que siempre esté buscando este tipo de nuevas tendencias, ¿no? Si tú quieres aplicar esto. Bien, entonces estábamos en este punto importante, o sea, si tú quieres aplicar este tipo de metodología en una empresa, si tu empresa no tiene esa cultura innovadora, ok, next. A ver, busquemos otra cosa, ¿qué podemos hacer? Entonces, no podemos hacer, ¿sí? 2, equipos de trabajo orientados a resultados. Los equipos deben estar orientados a resultados. Entonces, de esta manera tú puedes decir, ok, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué más? Garantizar experiencias. Tú debes garantizar una experiencia positiva en estas personas. Entonces, 3 puntos importantes. ¿Tú quieres aplicar esta metodología en tu empresa? Pues aquí están. 3 requisitos antes de. ¿Bien? Jorge dice algo importante, quizás hasta acá, que está dentro de la cultura, que es definir los procesos. Pero yo les digo, si tu cultura es una cultura atroz, ya no hagas una broma de meterte a estos procesos, ¿no? Porque van a empezar desde cuestionarte a ti, oye, ¿por qué utilizas estas metodologías? ¿Por qué haces selección con Lego? ¿Por qué haces dinámicas ahora? Entonces, no vas a tener ese soporte que deberías tener desde la alta dirección o desde tu cliente interno, no vas a tener ese soporte. Ellos mismos van a preferir hacer su selección, entrevistarlo y meterlo de frente o que el vecino la recomiende. Entonces, no hagas esa broma, o sea, primero analiza esto, ¿no? Antes de meterte, ¿sí? A hacer esta cosa. ¿Cómo garantizar experiencias? Ahora lo vamos a ver en todo el proceso, ¿sí? Bien. Etapa de la selección centrada en las personas. Aquí les voy a mencionar algunas, no lo vamos a ver, sí al detalle, pero les voy a mencionar. El inbound. Nosotros normalmente comúnmente le llamamos reclutamiento, pero hay una manera diferente de reclutar. Normalmente nosotros reclutamos pues a la antigua, ¿no? Ahora no. Hay una metodología e incluso revisen en nuestro canal de YouTube, ¿sí? De ADPH Group. Hay todo un webinar que nosotros ahí hicimos sobre inbound recruiting, donde ustedes pueden verlo, revísenlo y se van a empapar al detalle cómo aplicar toda esta metodología. Esta metodología trabaja en 3 puntos, o perdón, 4, que es atraer, convertir, contratar y enamorar. O sea, como primero que hago, atraigo. O sea, no atraigo publicando, o sea, de esta metodología trabaja en que no atraigo yo gente a mi empresa, no atraigo con avisitos y nada, sino que la gente por sí misma empieza a motivar. Está en la expectativa de que tú, o sea, como tú eres una marca empleadora, está la expectativa de que tú sacas un puesto de trabajo y la persona quiere ser parte de tu empresa. ¿Por qué? Porque tú usaste mecanismos diferentes, trabajaste en tu marca para atraer gente. Ya no estás desesperado en buscar, o sea, por ir y buscar y traer. No, sino que acá es atraer. Convertir, o sea, de cómo atraes gente personas a tu página o a tu empresa, a mirar tu empresa, cómo los convierto yo en posibles candidatos, cómo yo las contrato. O sea, el hunting, si usted trabaja en el hunting puede ser que por aquí pueda tener unas ideas, pero no. Aquí es más o menos toda esta metodología. Yo les recomiendo en YouTube, ahí tenemos todo, 2 horas más o menos una explicación nosotros de todo este tema del impacto. Evaluación online. Si antes citabas a las personas, a tu empresa a rendir test psicológicos, ¿sí? Y ahora aún imagínate con toda esta pandemia que tenemos, si antes tú citabas, oye, ven acá, vas a rendir, ahora aplica tus evaluaciones online. O sea, tú necesitas sí o sí aplicar una evaluación. O sea, yo necesito en mi proceso, sí o sí tiene que estar un test psicológico, ¿correcto? Digitalízalo ese test psicológico y envíalo.
para que el candidato desde su casa, antes de que haya venido a pasar una entrevista, ya tenga por lo menos, haya llenado este test. ¿Sí? Hay muchas plataformas, yo no lo recomiendo ninguna, porque ustedes revisen cuál es la mejor, ¿sí? Pero hay muchas plataformas de test online. O sea, yo quiero hacer una entrevista. Yo recuerdo mucho, hace años, tenía que seleccionar personal en Arequipa. Yo estaba en Lima y estaba en Arequipa más o menos distante, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Utilizaba mucho la videoentrevista, ¿sí? Utilizaba mucho esta videoentrevista. O sea, les hacía entrevistas por Skype o les hacía entrevistas por videoconferencia. Ahora, conversábamos en la maestría, conversábamos con un colega que trabaja en una empresa de seguridad. Me comentaban que ellos hacen que primero la persona envíe, se grabe una entrevista. Eso, ellos tienen un software especial, donde la persona se graba, ¿sí? Hace una entrevista, se graba, lo envía, puede grabar las veces que quiera, pero ellos tienen acceso a todas las entrevistas, ¿sí? Y entonces, y ellos le graban una entrevista donde describen y presentan su currículum y algo parecido. Entonces, ellos hacían un filtro desde antes de que vayan a maltratar, podemos decir, al candidato, ¿no? Entonces, puedes usar plataformas, entrevistas lúdicas. ¿Por qué tu entrevista tiene que ser una entrevista, hola, ¿cómo estás? Dime tu nombre, dónde trabajaste, o cosas así? O sea, ¿por qué no utilizas quizás las mismas preguntas, pero utilizas una entrevista lúdica? Assessment Center. Aquí es algo muy importante que me gustaría recalcar a ustedes o hacerles algunas indicaciones. Cuando yo utilizo, sí, lo vamos a ver más adelante, cuando yo utilizo el Assessment Center o para qué tipo de puestos utilizo el Assessment Center. He escuchado mucho que se ha metido de moda y que todos quieren hacer Assessment Center. O sea, no es que no es que para todo puesto aplique el Assessment Center. ¿Para qué puestos creen ustedes que puede aplicar el Assessment Center? A ver, les leo. Sí, están perfectos. Tienen un 20 todos ahora, chicos. Tienen un 20 todos. Normalmente los Assessment Centers se usan para mandos medios en adelante. ¿Qué quiere decir para jefaturas, para gerencias, directivos? ¿Por qué no se utiliza el Assessment Center hacia abajo? O sea, quizás se puede utilizar, no es que digo que no se debe, solo que es costoso, pierdes mucho tiempo y hay puestos que lo puedes hacer de una manera más rápida. No necesitas aplicar todo un día de Assessment Center o toda una sesión de Assessment Center para de repente evaluar choferes o de repente para evaluar un asistente de planilla. Entonces, si quizás necesito dinámicas, puedes usar dinámicas de grupo, puedes usar algunos casos rápidos que no necesiten. Entonces, o sea, no necesitas hacer toda una logística de Assessment Center para ciertos casos, ¿sí? Los métodos lúdicos. La entrevista lúdica, alguien preguntaba a Elmer, ¿cómo es la entrevista lúdica? Voy a ver si les comparto algún material ahí para que ustedes puedan tener en cuenta cómo se hace esa entrevista lúdica. Normalmente la entrevista lúdica se hace con Lego. Se utiliza el Lego para hacer la entrevista. Utilizas las mismas preguntas de una entrevista por competencias, pero usas Lego para aplicar esto. Incluso se usa Lego para analizar el currículo del candidato, o sea, cosas como estas que te permiten de una manera dinámica. La experiencia del candidato o de la persona que está postulando es diferente, ya no está tensionada que tiene que llenar los test o tiene que falsificarte, incluso tiene que hacerte los dibujitos, empieza a hacerlo de una manera diferente y gente que viene preparada para eso. Entonces, se usa de otra manera. Decisión final, terna finalista e informe. Aquí vamos a ir trabajándolo todo este tema, ¿sí? ¿Cómo diseñar un proceso de selección centrado en las personas? Primero, alguien ya lo dijo hace un rato, pero aquí está. Define tus procesos eficientes y efectivos. Primero, define tus procesos, ¿sí? Segundo, diseña experiencias del candidato. O sea, yo voy a diseñar mi proceso de selección. Quiero que mi candidato que postula a este puesto tenga esta experiencia. ¿Okay? Diséñalo, ¿cómo sería? ¿Cómo quieres que sea esa experiencia? ¿Cómo mido? O sea, tienes que medir si hubo una experiencia positiva o negativa.
Bien. A ver, algo proyectivo, dice allá en las cartas de Point of View. Podría ser, ¿sí? Ya se pueden hacer webinars acerca de entrevistas lúdicas. Si podemos hacer, vamos a analizarlo. Si podemos hacer, alguien nos dice pueden hacer entrevistas, vamos a verlo. Y en el otro tema, o sea, las cartas de Point of View, como dice, o sea, podría ser las cartas, pero primero, a ver, centrémonos acá primero. O sea, primero definimos el proceso, diseñemos experiencias del candidato y medimos. Tres cositas. Acciones para un diseño de experiencia de selección. Primero, define procesos eficientes. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo voy a definir mi proceso? Uno, use lo que ya está probado y que funciona. Tú hiciste un proceso de selección y funciona, o sea, hiciste que fue muy bonito, fue rico, o sea, ya lo probaste y funciona, genial. O sea digital. Tu proceso en lo mayor que pueda sea digital. Hablamos de la entrevista digital, hablamos de los test digitales. O sea, que el candidato llegue a tu proceso de selección solo para aplicar casos o un assessment center o aplicar dinámicas o hacer sesiones que te permitan ver si esta persona tiene o no tiene las competencias. Diseñando la experiencia del candidato. Póngase en el lugar del candidato y pruebe. Primero diseña tu proceso, pero antes de llamar, señor, ¿sabe qué? Te llamo para una entrevista. O sea, prueba que tú hayas gozado, que tu experiencia haya sido muy rica, muy buena en este punto. En este punto, ponte en el lugar del candidato. O sea, si tú vas a hacer todo tu proceso para que sea, ¿cómo hago experiencia? Me preguntaron antes, ponte en el lugar, a ver, siéntate. O sea, yo al aplicar esta prueba, ¿cuánto me demoro? ¿Cuánto me demoro en este caso? ¿Cómo sería? O de repente es muy invasivo al aplicar este caso. O sea, ustedes han visto cuando hemos seleccionado nosotros alguna vez vendedores, nos han dicho, Elmer, queremos que tenga tolerancia a la frustración muy alta. ¿Y qué hacemos? Casos donde la persona empieza a sentirse incluso algunos que son muy sensibles empiezan a sentirse mal, ¿no? Entonces hay que ver ese proceso, ¿no? Y algunos, sobre todo, me recuerdo hace tiempo nosotros hacíamos selección para Chevrolet, para uno de sus concesionarios, y nosotros hacíamos muchos casitos. Y había vendedores que decían, nunca me han evaluado de esta manera, me decían, nunca me han evaluado de esta manera, y me he divertido, señora, así no me seleccione, yo me voy feliz, decía, ¿no? Pero también tenías casos donde las situaciones eran, casos donde eran un poco confrontacional, donde sí algunas personas se sentían pues en esa presión, ¿no? Y algunos reaccionaban de una manera más impulsiva que otros, u otros miraban y se sentían muy tristes, entonces al final se les explicaba que todo era una simulación, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Entonces tienes que ver ese tema. Tú, antes de hacer algo, primero pruébalo, ponte en el lugar del candidato y esto, mira, yo me siento mal acá y yo que estoy diseñando esto, a menos que tu intención sea hacer que su experiencia sea de esa manera negativa, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, midiendo, pida feedback, pide feedback a tus compañeros, pide feedback al área, a tu cliente interno, pide feedback, evalúa tu proceso siempre. Vamos a leer algunas preguntas antes de iniciar acá, porque luego ahorita vamos a detallarlo paso por paso todo esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué tiempo aprox sería correcto para realizar un assessment center? Va a depender del puesto, o sea, el assessment center va a depender del puesto, va a depender de lo que vas a hacer, ¿no? De lo que quieras evaluar, de las competencias. Puede ser de entre máximo, yo te puedo decir, exagerando, 2 horas y como mínimo 30 minutos, ¿no? Puedes trabajar en ese rango más o menos, ¿no? En ese rango para que puedas obtener grandes. Va a depender, como te digo, si tú dices, yo voy a hacer un assessment center y voy a evaluar 5, 6, 7 competencias, ni modo, todo el assessment center va a agrandarse, ¿no? Si yo necesito, ahora tienes que intercalar, ¿no?
El evaluador tiene que tener las habilidades para que el postulante lo tome de manera positiva. Correcto, ese es número uno, ¿no? Tiene que ser empático. Recuerda que debe ser empático. Y algo muy importante, cuando tú utilizas casos, cuando tú haces casos, recuerda que todo es una simulación, o sea, es un proceso de simulación. Al final tienes que explicarle que ha sido un proceso de simulación a fin de que esta persona no vaya pues con esa sensación y diga, oye, mira, entonces vamos, ¿no? ¿Puede por favor colocar un ejemplo de cómo colocarme en lugar del candidato? Ya les expliqué ahí cómo hacer, ya les hice ese tema. O sea, para medir habilidades blandas, o sea, si tú quieres, para medir habilidades blandas, o sea, ahí está el Assessment Center. Puedes usar casos, puedes usar muchas cosas. Entonces, pero centrémonos en esto, que es el proceso de hacer una selección centrada en las personas. Recuerden que este proceso se centra en hacer la selección, pero centrado en esta experiencia positiva, en cuidar cada etapa del proceso de selección de que sea positivo para el postulante. ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver aquí. Puse lo que está aprobado, por ejemplo. Aquí les he colocado algunos ejemplos. Para mí, usar tales test o tales cosas me permite tener una validez. O sea, por ejemplo, aquí tienes, o sea, a mí me funciona usar pruebas de trabajo real, a mí me funciona hacer evaluación con los compañeros, prueba de conocimientos, ¿okay? ¿Cuánto puntaje le doy a esto y me sirve? Bacán. Tarjetas de entrevistas y preguntas. Acá puedes hacerte tus tarjetas de entrevistas. Puedes hacer una tarjeta de entrevista acá donde dice, por ejemplo, acá tengo una tarjeta de entrevista. El cargo, la fecha y la fecha de la entrevista. ¿Sí? Nombre del candidato, salario, preguntar si está cómodo o no está cómodo, y tienes acá, ¿para qué me sirve estas tarjetas de entrevista? Para que yo no esté imaginando una pregunta o haciendo. Entonces, esta tarjeta de entrevista me permite a mí llevar ese proceso, o sea, asegurar que este proceso que yo logre dar esta experiencia positiva a esta persona o a este postulante. ¿Qué más tenemos? SEA digital. Hablamos de SEA digital. Cosas que un reclutador no puede hacer. Generar un archivo en Excel con todas las personas interesadas en la posición. Lo normalmente que hacemos es generar, o sea, si tú vas a hacer, si tú trabajas en reclutamiento, trabájale en línea todo. O sea, yo puedo tener mi archivo en Excel quizás, pero no lo trabajo solo en mi computadora, lo trabajo en línea. Puedes usar el Drive. ¿Para qué? Para que esta persona, o sea, cuando haces selección no solo es único, tienes todo un equipo, puedes tener tu asistente, entonces todos están, podemos decir que tienen información de un proceso. De esta manera no uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y de esta manera pues se permite hacer más cosas, ¿no? A ver, enviar un mail de agradecimiento a todos los candidatos que nos siguen un proceso. Lo típico que hacemos, ¿no? Gracias, y le ponemos a todos, o sea, gracias Elmer, gracias Talía, gracias Juan, gracias. Entonces, si tú vas a enviar un correo de agradecimiento, no agarres ese correo y le mandes a todos. Para eso no hagas un correo. Si vas a enviar un correo de agradecimiento, o sea, envía ese correo, sí, pero, pero en ese correo personal, o sea, con su nombre, ¿sí? Rankear con criterios objetivos a los mejores candidatos. O sea, no te dejes porque, oye, este tiene este color, este otro. No, o sea, tú ranquea cosas de una manera más objetiva por lo que has logrado. Entregar el feedback objetivo a los candidatos, decir por qué no fue seleccionado. He tenido muchos casos, y quizás ustedes también hemos tenido muchos casos de personas, ¿sí? Que dicen, señor, si yo no soy seleccionado, pues ¿por qué no sería seleccionado? Entonces pienso que no es prudente decirlo, oye, tú no vas a ser seleccionado por esto, por lo otro, sino que buscar maneras de cómo darle un feedback positivo a esta persona, ¿no? ¿Sí? O sea, muchas veces se tiene este tema, mayormente cuando eres un externo, eres una consultora y esta persona es externa finalista, ¿no?
Y te preguntan, pues, ¿y por qué no me seleccionaron, señor? Te dicen, ¿no? Entonces tienes que buscar una manera de positiva de hacerle llegar ese mensaje. Ahora, buscar candidatos de procesos anteriores. Siempre nos recomiendan esto, ¿no? Oye, si tú tienes un puesto tal, busca en tu base de datos. Yo te diría acá, te sirve para ciertos puestos, no para todos. Si tú tienes una base de datos de jefes de marketing y tú te pones ahora a buscar un jefe de marketing, voy a buscar en mi base, o sea, te puede ser que sí te funcione, puede ser que no. Pero si tú tienes una base de datos de todas las personas, trabajas en construcción y tienes la base de datos de gente de construcción, o sea, posiblemente sí estén disponibles, ¿sí? Entonces sí te funcionaría. Ve en qué momento sí y en qué momento no puedes usar. Definir el proceso de selección y tareas. Atracción. ¿Cómo hago ese proceso de atracción? Portales de trabajo, ¿sí? Redes de contacto, enviar un correo, o sea. Pero recuerden algo que nosotros estamos hablando, el tema online. O sea, que tu base de datos ya no sea el Excel que está en tu máquina y nadie más se entera, solo tú. Entonces, no, debe estar acá en el Drive y todo lo que tú hagas, yo hago, publico en portal de trabajo, publico en redes de contacto, envío correos, envío en LinkedIn, gestionar, todo este tema, todo debe estar centrado en algo principal, donde tú y tu equipo pueden tener, pueden tener conocimiento del proceso. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Yo tengo las herramientas, tengo conocimiento para decir, este señor está en tal proceso y hay que enviarle tales cosas o tales mensajes de agradecimiento. Este es el proceso que debemos tener si nosotros vamos, sobre todo en atracción, mira, vamos a hacer reclutamiento, ok, listo. ¿Cuántos somos? 4 o 5. Yo voy a publicar en LinkedIn, yo voy a enviar correos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer por Facebook, okay. Pero todos deben llegar a algo principal. Y de aquí recién empezamos a gestionar. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo mandamos, cada uno y cada uno como caiga, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Mi equipo y yo, o los expertos en selección, las personas que están seleccionando, tienen esa posibilidad de poder garantizar una experiencia sólida, una experiencia positiva. Pero si no, no, pues no, nadie tiene ese proceso. ¿Ok? Voy a leer algunas preguntas antes de pasar a la siguiente. Y ya, hablan acerca de refutar. Muchas veces las personas quieren refutar su feedback de manera imprudente y poco asertiva, de la misma frustración de no ser seleccionado. Pues sí, es por eso que se recomienda no darle feedback, ahí decirle, mira, tú no eres seleccionado por esto, por esto, por esto. Que alguna persona lo puede tomar de manera positiva. Y imagínate que esta persona sea de esas que no le seleccionan nadie, pues, ¿no? O sea, que hay personas que tienen mucha suerte de que renuncian y al día siguiente están trabajando. Y hay personas que renuncian y están 1 mes, 2 meses, 3, 6 meses y no encuentran trabajo. Imagínate esa persona cómo llega a una entrevista contigo con unas expectativas altísimas. Y lo que haces tú le dices, mira, no te voy a seleccionar por este motivo, porque es esto, es esto, es esto y es esto. Y le metes toda la carga negativa a esta persona. ¿Sabes lo que puede pasar? Hasta que se puede suicidar, quién sabe, ¿no? Entonces tienes que ser muy responsable en todo lo que haces, en todo lo que dices, porque de verdad puede llegar a pasar muchas cosas, ¿no? Ok, bien, a ver, ¿alguien más estaba diciendo algo antes de que pasemos? Ok, criterio de una empresa, ok, listo. ¿Qué opina usted sobre realizar el feedback al personal que ya ha contratado para que éste sepa en qué puntos mejorar? A ver, Gina nos hace una pregunta interesante. ¿Qué opina usted sobre realizar el feedback al personal que ya ha contratado para que éste sepa en qué puntos mejorar? O sea, es muy diferente, o sea, aquí sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque la persona sí quiere un feedback,
sea, una vez que ya está dentro de la persona en una empresa, o sea, sí necesita ese feedback del jefe inmediato. O sea, recursos humanos no creo que sería la persona idónea para ir y dar el feedback al trabajador, sino que tendría que ser el jefe inmediato quien tiene que dar ese feedback. Oye, mira, estás avanzando en este proceso, pero hay una metodología de cómo yo doy ese feedback. O sea, qué le digo primero y todo ese tema, hay una metodología, ¿no? Entonces, no solo es de llamarle y decirle, ya tienes esto, igual, ¿no? Y recuerda, para que tú des feedback, punto clave, chicos. Este es el punto clave. Si tú quieres dar feedback, primero tienes que poner objetivos. O sea, el error que muchas personas hacemos es contratamos a una persona y no le decimos, mira, tú vas a hacer esto, ¿sí? Y estos son tus objetivos que tienes que lograr. En base a eso, yo sí puedo sentarme y decirle, mira, darle un feedback, no lograste esto o lo hiciste excelente en esto. Pero lo que hacemos normalmente, lo sentamos y después me pongo a pensar en 15 días y le llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? Te estoy llamando y veo que no estás cumpliendo esto, no estás cumpliendo esto. Oye, disculpe, yo tenía que hacer eso. O sea, el gran error, o sea, yo te digo porque lo he visto en muchas empresas, y el gran error que hay es eso, que las personas quieren dar feedback o quieren evaluar a algo que ni siquiera el trabajador sabe. Entonces, este es un punto que debemos tenerlo en cuenta antes de, ¿sí? Antes de. Dice Grace, dice, en mi empresa cuando pasan periodo de prueba, el jefe se reúne para darle feedback y con gestión humana una semana después evaluamos sus expectativas ya habiendo pasado esos 3 primeros meses. Sí, me parece correcto, me parece bien, Grace. Entonces, pero es importante, recuerda, si tú para que tú puedas dar feedback, primero tienes que dar esos objetivos, tienes que enseñar primero qué cosa va a hacer esa persona. O sea, ¿cuántas personas están trabajando en una empresa y ni siquiera conocen cuál es su perfil de puesto? Si lo seleccionaste ni teniendo el perfil de puesto, imagínate qué cosa va a hacer esa persona después. Entonces, no, por eso, desde que llegan, estas son las funciones, esto es lo que vas a hacer y esto es lo otro, ¿no? O sea, porque si no, esta persona, pues no vas a poder dar ese feedback, ni positivo ni negativo, te diría yo. Bien, entonces este tema ya quedó claro. A ver, Vicky dice, ¿qué debemos considerar si los candidatos no seleccionados solicitan en forma escrita que se les brinden las causas de no haber sido seleccionados? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Recuerda que tú no estás en obligación legal ni nada de dar un feedback. Ahora, es una cosa que tú busques de una manera por experiencia positiva o por garantizar una experiencia positiva, busques darle ese feedback, ¿sí? Pero no es que estás obligado, o sea, buscarías la manera más asertiva de cómo decirle, mira, he podido ver esto, lo otro, o sea, quizás para poder salir de la situación, ¿no? Pero no es que es una exigencia, sino que muchas veces sucede eso, que hay personas que exigen, ¿no? Exigen que, ¿y por qué no me seleccionaron? Y si tú le dices, mira, no te hemos seleccionado porque ha salido mal en la prueba psicológica, ha salido mal en esto, ha salido mal en lo otro, hasta puedes tener consecuencias legales, ¿no? Entonces, es cuidar mucho ese punto, es cuidar mucho a fin de no tener esos problemas futuros. Bien, chicos, a ver, seguimos. Entonces estamos acá y a definir el proceso. Use tecnología. Les hablaba hace un momento. O sea, estábamos anteriormente aquí. Es importante que ustedes tengan en cuenta que todo sea unificado. ¿Por qué? Porque me permite tener todo en un solo lugar y yo pueda dar un feedback pues positivo. Aquí puedo tener yo el tema de la tecnología, les hablaba del Drive. El Drive me permite a mí qué cosa. Me permite tener todo en línea y saber más o menos cuál es el estado, si le envié, no le envié su correo, cuál es el proceso, me permite hacer esto. Póngase en lugar del candidato y pruebe. Aquí tienes algunas ideas de cómo tú puedes ponerte en lugar del candidato. ¿Qué queremos para nuestro proceso? Esa es la primera pregunta que debes hacerte. ¿Qué queremos para nuestro proceso? ¿Cómo debería ser
un proceso de selección centrado en las personas. O cómo debería ser una experiencia de persona, una experiencia de selección centrada en las personas. Aquí diríamos nosotros cómo se debería ser una experiencia. Nuestro proceso debería ser, aquí pueden colocar ustedes su CS, los aspectos a crear, a aumentar, adjetivos, o sea, quiero que sea dinámico, quiero que sea un proceso feliz, donde toda la gente pues pase su proceso feliz y de esta manera yo pueda tener, o sea, y menos qué cosa, y aspectos a eliminar, o sea, que sea menos tedioso, quiero que mi proceso de selección sea el más rápido, ¿sí? Y el más rápido, el más eficiente, pero que las personas todas estén felices, ¿ok? Bien, eso es lo que tú quieres. Pero quiero que tenga menos esto, o sea, menos test o menos esto. O sea, acá respóndete a las preguntas. Para lograrlos, ¿qué debemos hacer? Ideas, proyectos, mejoras, preguntas. ¿Qué cosas debes hacer aquí? Así podríamos, ¿qué cosas dicen? ¿Qué cosas podrán mejorar o podríamos hacer mejor luego? Entonces, aquí tienes, cómo mejoramos nuestro proceso, o sea, cómo hacemos, cómo nos ponemos en lugar del candidato. Aquí tienes la clave. ¿Sí? Imprímelo y con tu equipo, antes de hacer el proceso de selección centrada en las personas, agarra, mira, vamos a hacer nuestro proceso acá, ok, muy bien, vamos a llenar esto, ¿cómo queremos que sea? Y de ahí empiezas a trabajar alineado, antes no. ¿Bien? Para ponernos en lugar del candidato, acá hay un mapa de la empatía, chicos. Esto, revísenlo, es muy, muy bonito, ¿sí? Recuerden que hay poca información de esto, aquí yo les comparto, que les va a servir mucho. ¿Cómo hacer un mapa de la empatía? Queremos que te pongas en los zapatos de un candidato, pero de verdad. Lo ideal es que un compañero pueda conversar y analizar las emociones o conductas que tiene un candidato a la hora de enfrentarse a un proceso de selección. Trata de ponerte en su lugar y analicen qué pasa antes de comenzar en el proceso y después de postular. Piensa que antes, después, ¿qué ve antes y qué ve después? ¿Cómo actúa antes y cómo actúa después? ¿Qué siente antes y qué siente después? Este mapa de la empatía les va a servir a ustedes saber cómo piensa una persona que se sienta aquí a pasar un proceso de selección en mi empresa. O sea, con tu equipo empieza a analizar esto. Y de esta manera podemos ponernos, ser empáticos con el candidato, ¿sí? Algunas herramientas, a ver, me parece que hay algunas preguntas. Sí, los anexos están ahí, dicen, ¿nos pueden compartir los anexos? Sí, los anexos están ahí. El mapa de la empatía, también buen dato, gracias. Ahí está también en las diapositivas, lo pueden ver. Soy parte de una importante entidad pública y los postulantes no seleccionados realizan innumerables reclamos a través de diversos medios, nos dice Jacqueline. Y es muy delicado darle razones de su no contratación, de su no selección por ello que van a horas de instancias, o sea. Y les explicaba hace rato ese tema de tener en cuenta el tema del feedback y sobre todo el tema escrito. O sea, tú agarras un correo y el tema es darle el feedback, mira, no fuiste seleccionado por esto y por lo otro, te puede llevar a problemas legales. Entonces, no, o sea, coge tu teléfono, llámalo y mira, fuiste por esto, o sea, explícalo de una manera, no necesitas decirle no, o sea, no fuiste seleccionado porque eres muy, no sé, muy impulsivo, muy no. Entonces, recuerda que tendrías que buscar una manera muy positiva de hacer las cosas. Katy Ramírez dice, una consulta, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué otros procesos se puede aplicar el mapa de la empatía? En realidad el mapa de empatía funciona en todos los procesos. Recuerda, las personas con quien somos menos empáticos, o los puestos, más que personas, los puestos con que son menos empáticos, creo los reclutadores, y por experiencia te puedo decir, más que por ser empático, sino que es por la presión. Cuando tú seleccionas operarios, seleccionas operarios, seleccionas este tipo de trabajadores, resulta que a ellos les maltratas más. Pero no es porque, no es porque tú quieres maltratar a esa gente, sino que porque uno, o tienes demasiados postulantes,
o tienes demasiada urgencia de contratar a estas personas. Entonces, y si te parece, y ahí vas a encontrar muchos puestos de gente que no cumple con el perfil y se presenta, pues, ¿no? O en caso de asistentes, ¿no? O sucede muchas veces que también hay, conversamos alguna vez con Franklin y me decía, Elmer, ahora las empresas están colocando gerentes a jóvenes, me dice que recién terminan la universidad y ya son gerentes, me dice, ¿no? Y entonces, como ya tuvieron esa experiencia de gerente y tiene 23, 22 años recién salido de la universidad, entonces él ya postula para gerente en todos los puestos, me dicen, ¿no? Y entonces pasa muchas veces eso, ¿no? Entonces, entonces ese tema, ¿no? Entonces es un punto importante, ¿no? Entonces, chicos, a ver, algo muy... El mapa de la empatía es muy importante, te va a servir a ti para tu equipo, te va a servir para tu equipo. O sea, si tú quieres armar todo el proceso, recuerda que no solo es el mapa de la empatía, sino que es trabajar todo, de empezar desde la base de datos y todo alineado. ¿Para qué? Para que todos puedan tener un solo proceso. A ver, aquí les comparto otro tema, es el tema de las herramientas lúdicas, cómo mejora y experiencia la selección. Ustedes apliquen una selección a un candidato desde la entrevista lúdica hasta todo el proceso de Assessment Center con métodos lúdicos, la experiencia de ese candidato es muy diferente a que haya pasado solo con test psicológicos o otro proceso de selección. Entonces puedes usar Lego para el proceso de selección de personal. Lego es una herramienta muy maleable que lo puedes usar desde el proceso de selección, desde el proceso de desarrollo, capacitación, o sea, muchas cosas. Pero en selección te permite hacer varias cosas. Otra herramienta que son las Historical, es una herramienta que te permite usar el storytelling, ¿sí? Usar el storytelling para la selección de personal, donde si tú, por ejemplo, vas a evaluar comunicación, que la persona tenga la facilidad de comunicarse, quizás si voy a evaluar una comunicación oral, entonces yo puedo usar el storytelling, puedo usar las cartas para que esta persona me cuente historias, me arme historias, o sea, estas cartas te permiten evaluar ciertas competencias. El diagnosticar, tienes el diagnosticar, que en realidad son herramientas creadas por un autor peruano, Juan Caneco, que hizo muchas adaptaciones del tema del Lego a la selección de personal, Lego al desarrollo, las históricas son creadas por el doctor Juan Caneco. Tienes acá el tema de las diagnosticar, igual también. La diagnosticar es un juego basado en la teoría es una metodología basada en la teoría del DIS. Les leía hace rato a muchos de ustedes usaban el DIS para evaluar conductores, decía. O sea, puedes usar estas cartas para evaluar personalidad, te permite evaluar algunas competencias como trabajo en equipo, te permite evaluar comunicación, pero de una manera lúdica. No necesitas tú meterte tanto a aplicar miles de test para poder sacar algo. ¿Qué más tienes acá? Hay un juego nuevo, por ejemplo, si tú haces selección de muchos directivos, este es un juego que ahora está en versión digital, y ya lo creó también el doctor Juan Caneco, que se llama el juego El Tradi. El Tradi es un juego para evaluar competencias directivas. Es algo fantástico porque te permite a ti evaluar muchas cosas, pero de una manera diferente. Ya no estás usando tu test de cambios o estás usando tu test de competea o otras cosas. O sea, estás usando cosas. El Tradi incluso tiene una validez muy interesante, numérica y validado, y entonces en Perú, que es muy, muy, muy interesante. Entonces, yo no necesito meterme a evaluar gerentes de una manera antigua, sino que es buscando nueva metodología, usando este tema, ¿sí? A ver, algunas preguntas aquí hay que dicen. ¿Dónde se pueden encontrar esas técnicas? Dicen. Ya, mira, las técnicas lo puedes directamente con el doctor Juan Caneco, o ingresas a nuestra página también, que es en la página tenemos una opción que dice zona virtual, o perdón,
zona lúdica y ahí puedes, por ahí puedes comprarlas, ¿no? Bien, chicos, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Quiénes participan en este proceso? Mapa de actores. Si yo voy a usar un proceso de selección centrada en las personas, ¿sí? ¿Quiénes participan? Reclutador, desde llamadas, o sea, desde el jefe directo, otros candidatos, LinkedIn conocidos, ¿eh? Todo esto, si yo voy a hacer un proceso de atracción, ¿sí? Yo debo considerar a todas y los actores de este proceso para poder tener este tema. Acá lo vamos a ver más interesante. Este es el viaje del candidato. El candidato, ¿qué hace? Postula, espera, primer llamado. ¿Con quién? A ver, etapas, ¿eh? Postulación, espera, primer llamado. ¿Con quién interactúa cuando postula? Con nadie. Espera, con nadie. Primer llamado con el reclutador. ¿Con qué interactúa? Ya sea con un mensaje, ¿sí? O con una página, ¿sí? Espera, ya no. ¿Con quién interactúa? En primer llamado con el teléfono. ¿Cómo se siente? O sea, cuando le llaman a un candidato, ¿cómo se siente? ¡Wow! ¡Qué bacán! Y estaba esperando esta llamada de esta empresa. Dice, oye, qué emocionante. Me llamaron por fin. Salta, te va a hacer. Recuérdate cuando te han llamado, ¿no? Estás varios días buscando chamba y nadie te llama, entonces, y ese día te llama. Y entonces acá, ¿cómo te sientes en ese momento? Feliz. Pasan los días, 1, 2, 3 semanas, vamos a decir, pasan 1, 2, 5 días, y a los 5 días te llaman, y dices, oye, ¿me llamarán? ¿No me llamarán? Dice, ¿no? Y cuando te llaman, que dices, oye, me llamaron, ¿no? Entonces me llamaron, qué bacán, ¿no? Entonces acá. Entonces, este proceso que, si yo digo, yo quiero que todo mi proceso sea muy positivo en experiencias, desde estas etapas tengo que tenerlo claro, qué cosa voy a hacer. Esta persona, yo voy a hacer en esta primera etapa de postulación, quiero que la persona que postula a mi empresa tenga una experiencia muy positiva. ¿Qué hace la persona? Postula y envía un correo. Desde que me envía su mensaje, su CV, ya sea por correo o ya sea por un aplicativo, ya sea. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si te envía directo al correo, tendrías que responderle, hemos recibido su currículum. Le mantendremos al tanto del proceso. Listo, no necesita más. ¿Qué hace esta persona? Dice, oye, no le llegó al buzón, le llegaría, no le llegaría, ya, postulación. Espera, ¿sí? Una vez que pase la espera, tendrás que seguir comunicando. Si ya empezaste por esa vía, tendrás que empezar a comunicar. Y luego igual el proceso. ¿Bien? Entonces seguimos. Algunas ideas para cerrar el proceso. Hola Fabiola, agradecemos tu postulación. Recuerden este tema de que ha sido seleccionado. Alguien me decía, ¿y cómo le digo? ¿Y qué cosa va? Aquí hay algo importante, algunas ideas. Hola Fabiola, agradecemos tu postulación para el puesto de periodista y todo lo que sigue. Entonces, de esta manera, ¿qué hago yo? Me aseguro que este candidato pues tenga esa oportunidad de ser escuchado, ¿no? Además, te dejamos algunas otras vacantes que hemos visto en redes sociales que podrían interesarte dado tu perfil. Es importante señalar que nosotros no tenemos ninguna relación con nuestras compañeras. Mira, esta reclutadora es excelente. ¿Qué hace ella? O sea, le dice, oye, agradecemos tu postulación para el puesto de periodista realizada hace algún tiempo. En el proceso les dio preferencia a aquellos candidatos que tenían mayor disponibilidad de horas para trabajar, que se ajustará a las expectativas de renta y que estudien la realidad. Recuerda que en Chile está muy desarrollado este tema. ¿Qué dice? Además te dejamos algunas otras vacantes que hemos visto en redes sociales. Oye, le digo, no va, ¿y qué hago? Le doy alternativas. Algunas acciones que puedes hacer. ¿Qué hace acá Martín? Dice, mil disculpas a las personas que no pude contratar. Hoy me desperté pensando en 7 personas que no fueron elegidos para el área de distribución.
Así que llegando a la oficina tomé sus CVs y les presenté. Este señor les presenté su historia en un minuto, hace unos instantes al iniciar les presentaba su historia de él. Pero él ya estaba en otra posición y que dice, no, no pude contratar. Dice, ¿qué hace él? Este señor pues va, conversa con sus jefes inmediatos, con sus partners y empieza él a buscar que esta persona los coloque. O sea, nosotros no hacemos mucho eso, ¿no? Sobre todo si eres un externo, es muy, muy difícil hacer este tema. Pero este señor lo hizo, lo luchó y buscó que estas personas puedan ingresar. Estrategias para mejorar. Pida feedback. Estábamos hablando del feedback. Estrategias para mejorar. Plan de acción, tareas y acciones para llevar experiencia, selección central. A ver, ahora, ¿sí? Tareas y acciones para diseñar una experiencia de selección centrada en los candidatos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aprendizajes tenemos ahora? Próximamente a mediano plazo y a largo plazo. Estas fichas te van a ayudar mucho, chicos. Evalúa tu proceso. Recuerda este punto que es muy importante. Evaluar indicadores, debes colocar indicadores. Algunos consejos finales, piensen en el candidato. Si vas a aplicar todo este proceso, piensa en el candidato. Si tú fueras ese candidato, ¿cómo te gustaría pasar ese proceso de selección? No, que mi empresa no me permiten hacer esto. Entonces no apliques este proceso. Trata de repente andar a ajustar al máximo de tal manera que te permita, ¿no? Diseña una experiencia de selección, o sea, recuerdan que vimos el tema de selección, acá diseña una experiencia de selección. Usa lo que está probado, lo que te ha dado esos resultados positivos, usa eso. Innova en la experiencia, no en los métodos. O sea, innova en la experiencia, o sea, no innoves en tanto en métodos, sino que innova, si este método, bueno, puede ser un método quizás hasta de un test, ¿no? Pero ese test es tan fácil de hacerlo o tan divertido de hacerlo, o sea, que esa experiencia es muy buena para los postulantes, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo atrás tenía que hacer la selección de para una empresa textil y me llamaron, ¿no? Elmar, quiero que nos haga la selección, pero no uses tus test, yo quiero que uses un juego de laberinto, o sea, era un jueguito de laberinto, una cosa así de maderitas, y me decía, Elmer, quiero que use esto porque esto me ha garantizado de que todas las personas que postulan acá y hablamos con esto, entonces tienen una motricidad, o sea, tienen una facilidad con las manos excelente. Nunca lo había usado, al final se lee las instrucciones, se usa, ¿no? Pero te digo, las personas que jugaban este laberinto era una cosa interesante, que al final, y sí, ¿no? O sea, nada de tantos test, usábamos ese juego más la entrevista y eran unas cosas muy, muy interesantes. Bien, ok, hasta aquí hemos terminado ya nosotros el tema. Si tienen alguna pregunta, a ver, vamos a leer acá sus preguntas que estaban haciendo ustedes. Ok, dice, a ver, Carla dice, qué genial, ha cambiado mi perspectiva, dice. Qué bueno, dice, qué genial esa metodología, me gusta el enfoque humanístico, pero después te enfocan en lo mismo en la persona, gracias, dice. Qué bueno, con todas las empresas tiene apertura con metodologías lúdicas. Perfecto, Carolina dice, le agradezco mucho, quedé muy contenta. Mercy dice, excelente, Elmer, muy claro todo, gracias por el aporte, a ver, me dice. Qué bueno, chicos, que les hayan leído, que les haya gustado toda esta metodología. Entonces, yo les diría, aplíquenlo. No hay mucha investigación sobre esto, e incluso estamos trabajando para poder hacer más investigaciones sobre esta metodología, que al final va a ser tendencia en todos los procesos, y con toda esta manera de seleccionar que va a ser mucha, mucha tendencia. Y si pueden ustedes investigar, trabajar un poco más esto, va a ser genial. Ahí les vamos a compartir las diapositivas, me parece que Ani ya les compartió también. Y nada, chicos, si tienen alguna pregunta más, yo les absuelvo. A ver, si no, pues genial. A ver, vamos a ver, dice, ya ahí les está compartiendo. Mira, la metodología en Chile más o menos hace unos 3 a 4 años atrás que se viene trabajando ese tema. Como les comenté, Chile está más desarrollando este enfoque que nosotros, pues, ¿no? O sea, nosotros estamos recién, y de por ahí que se empezó, y nosotros como ADPH hemos empezado a aplicar un poco ese tema de las metodologías lúdicas, hemos traído algunas cosas acá.
Pero si esto es un mundo, se puede hacer muchas, muchas cosas, chicos. Bien, genialazo. A ver, dice, ¿también está grabada la sesión? Sí, está grabada. Incluso ya hace unos 3 meses atrás di un taller también así gratuito. Me parece que ya está, incluso pueden verlo ahí. Tuve más tiempo de desplayarme más cosas ahí incluso. Revísenlo, ya está en YouTube, me parece que ya está. Ya está, bueno, ingresen a nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube ahí está, ¿no? Este, ¿Cómo lo encontramos? Dice, ahí debe decir webinar, selección centrada en las personas, algo así me parece que dice. Ani, tú me confirmas si tienes el link, le pasas aquí para que ellos puedan tenerlo. Mira, en ese tema de fiabilidad, Lisette hace una pregunta interesante. ¿Me podría ayudar con la fiabilidad que hay en utilizar los instrumentos lúdicos? O sea, te digo, los resultados que uno tiene con estos métodos son muy buenos, pero siempre va a haber esa persona que te diga, ¿y cuál es su confiabilidad? ¿Está estandarizado? Te van a decir esas preguntas. Eso lo vimos con el doctor Juan Caneco, lo vimos ya hace el año pasado, y justo conversamos mucho y le decíamos, oye, vamos a tener este problema. Y entonces desde ahí nace el TRADI. El TRADI ya tiene ese tema de está estandarizado, está validado, o sea, tiene, pasa todos los métodos estadísticos y psicológicos, entonces que sí va. Y el objetivo es ir innovando y sacando métodos así. Recuerden que nosotros como psicólogos aportamos con métodos también científicos. Y no solo es que cojo un juego y empiezo a jugar, pero el trading ya tiene eso, ¿no? Ya tiene ese tema. Si lo tienen ustedes ahí, o perdón, si tienen acceso, me parece que lo estamos dando digital con el doctor Juan Caneco. Mañana van a tener una charla con ellos, con él, y genial, si por ahí le hacen la pregunta, también podrían él darle más alcances de este juego también, ¿no? Lo hemos utilizado para un grupo nosotros acá en Lima ya, pero ustedes mañana métanse a esa charla que es storytelling, ahí les va a servir muchísimo. Alguien pregunta de tu local, ¿dónde está el local? Dice, nosotros estamos en San Isidro, todas las compras son online y el resto es el tema, es envíos. Y en Perú, en tu experiencia, este tipo de proceso lúdico es bien recibido. Sí, acá en Perú, te digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar con estos métodos lúdicos a diferentes empresas. Incluso las empresas mismas ahora piden que todos los procesos tengan metodologías lúdicas. Entonces, esto es muy, muy interesante. ¿Hay algún certificado? Chicos, lamentablemente por este tema del coronavirus estamos sin personal. Nos encantaría darles un certificado, pero no podemos darle porque no tenemos el personal para que se encargue de hacer todos los certificados. Y así sean pagados, no, porque tampoco no nos parece ético aprovecharse de una situación que actual, no, ¿no? Si ustedes quieren tener un certificado relacionado a métodos lúdicos, nosotros tenemos una certificación en metodologías lúdicas, revísenlo. Si te interesa el storytelling, hay un curso, un programa de storytelling y todo ese tema. Pero el tema de los certificados, por ahora no, chicos, como le digo, no me parece ético, o sea, la situación, nosotros hemos decidido llevarles a ustedes este tema de una manera gratuita y es acá que lo tienen ustedes. Entonces, tienen ahí abierto todos los programas y, y nada, chicos, ha sido un gusto para mí. Alguien está insistentemente, ¿y qué significa Q más X? Dice, es la experiencia, o sea, de evaluar la experiencia, que revise y revisa las diapositivas, ahí le explico un poco más adelante. ¿Cuál sería el perfil de un reclutador? Empático, primera competencia es empático, o sea, que sea investigador, o sea, que no solo seas un reclutador que esté afanoso por llenar gente, no, sino que un reclutador desde el momento, desde que haces un filtro curricular ya tienes una idea de qué competencias tiene esta persona y qué competencias no. Entonces es importante que tenga ese lado empático, que sea investigador, o sea, que sea analítico, o sea, que tenga esa capacidad de analizar las cosas. ¿Sí? Señores, alguien dice, ¿qué prueba recomiendas para un puesto?
A ver, alguien está diciendo. Ya, bueno, Allen dice, ¿las clases virtuales están funcionando si me inscribo? Sí, las clases virtuales están funcionando, chicos. ¿Cuántas personas como mínimo pueden estar involucradas en el proceso? Depende, yo te digo todo tu equipo, más en tu proceso. Si tú me estás hablando en el proceso de implementar esto, todo tu equipo. Si me estás hablando en el proceso de selección, o sea, recuerda, si tú vas a usar métodos lúdicos, tiene que ser una persona que es el moderador y tienes que tener observadores. Si tú vas a usar Assessment Center, recuerda que tienes que tener equipos de 8 y tienes que tener un observador por lo menos por cada equipo. Entonces, es importante que tengas ese tema claro antes de colocar. Chicos, revisen la página, ahí en la página están ya los otros cursos, el de mañana, que están disponibles. Chicos, un gusto.